¿Imaginas lo que se siente cuando tus propios padres, las personas que deberían protegerte siempre, te miran a los ojos y te dicen con frialdad: ya no eres mi hijo, recoge tus cosas y vete para siempre? Un niño de 13 años temblando bajo una lluvia torrencial, arrastrando 2 maletas viejas por una calle oscura. Sin dinero, sin techo, sin nadie que lo busque. Lágrimas mezcladas con la lluvia, estómago vacío, corazón roto. La mayoría se pierde para siempre. Drogas, delincuencia o desaparición. Pero este niño no solo sobrevivió. 10 años después, regresó convertido en un hombre exitoso. Alguien que sus padres jamás imaginaron. Y cuando tocó esa puerta otra vez, sus vidas cambiaron para siempre. Si ya sientes ese nudo en la garganta y quieres saber cómo convirtió el dolor en fuerza, suscríbete ahora mismo al canal y activa la campanita. Esta historia real te hará llorar, enfurecerte y llenarte de esperanza. Quédate hasta el final, porque puede cambiar cómo ves tu propia vida. Esta es la historia de Alejandro, nacido a principios de los 2000, en un barrio de clase media en Guadalajara, México. Desde fuera, su familia parecía perfecta. Casa modesta con jardín, papá trabajando en fábrica, mamá cuidando la casa y a los 3 hijos, hermanos menores jugando en el patio. Los vecinos decían: ¡qué familia tan unida! En las fotos todos sonríen. Alejandro con cabello revuelto, hermanos abrazados a él, padres orgullosos. Parecía un sueño, pero detrás de esas paredes la realidad era otra. El padre, Roberto, era estricto y autoritario. Llegaba cansado, frustrado, y los fines de semana, tras unas cervezas, descargaba todo en casa. Gritos que retumbaban, platos volando, miedo en cada rincón. Alejandro, el mayor, recibía lo peor: cachetadas, cinturón y palabras duras. Eres un inútil, nunca llegarás a nada. La madre, María, lloraba en silencio, pero no intervenía. Los hermanos menores veían todo desde las esquinas, aprendiendo que callar era sobrevivir. Al principio, Alejandro era un niño obediente, sacaba buenas notas, ayudaba en casa, soñaba con ser ingeniero como veía en la televisión. Pero el peso constante de esos abusos empezó a cambiarlo todo. Cada grito, cada castigo injusto dejaba una marca invisible. Comenzó a cuestionar, a contestar cuando le gritaban, a llegar un poco más tarde del colegio. Al principio eran cosas pequeñas, pero para Roberto eso era una rebelión imperdonable. Si no obedeces las reglas de esta casa, no mereces estar aquí, le repetía con voz que helaba la sangre. La madre, María, veía cómo su hijo mayor se alejaba poco a poco, pero tenía miedo de intervenir. Temía quedarse sola con los otros 2 niños si enfrentaba al marido. Prefería llorar en silencio en la cocina mientras lavaba los platos. Los hermanos menores de 8 y 6 años observaban todo desde las esquinas de la casa, aprendiendo que el silencio era la única forma segura de sobrevivir en ese hogar. Alejandro empezó a pasar más tiempo fuera, con amigos del barrio que tampoco tenían vidas fáciles, fumando cigarrillos escondidos, probando cervezas robadas. Sus calificaciones bajaban rápidamente. Llegaba a casa oliendo a tabaco, con la ropa desarreglada. Roberto lo castigaba más fuerte cada vez. Lo encerraba en su cuarto sin cena, le quitaba privilegios, lo golpeaba con el cinturón. «Vas a terminar en la cárcel o muerto si sigues así», le gritaba. Pero entre más lo presionaba, más se rebelaba Alejandro. Era un círculo vicioso. El dolor lo empujaba a huir, y la huida traía más dolor. La tensión crecía día a día como una tormenta que se avecina. Las discusiones eran cada vez más fuertes, las palabras más hirientes. Alejandro ya no era el niño sumiso. Había una rabia creciendo dentro de él, una mezcla de miedo y desafío. Hasta que llegó esa noche que lo cambió todo. Era un viernes de tormenta fuerte en Guadalajara. El cielo tronaba sin parar. La lluvia caía como si quisiera lavar el mundo. Alejandro llegó tarde otra vez, empapado, después de estar con amigos. La discusión empezó en la cocina y subió de tono rápidamente. Roberto, que había bebido más de lo usual, explotó como nunca. Lo agarró del brazo con fuerza que dejó marcas. Lo arrastró hasta la puerta principal y gritó con toda su furia: «Esto se acabó para siempre.
Recoge tus porquerías y vete de mi casa. No quiero un delincuente como hijo. Alejandro intentó defenderse, suplicó, gritó que lo sentía, pero ya era tarde. Roberto abrió las maletas viejas del sótano, tiró dentro la ropa a lo loco, zapatos, cuadernos, todo revuelto, y lo empujó afuera bajo la lluvia torrencial. María lloraba desconsolada en el pasillo, pero no tuvo el valor de detenerlo. Los hermanos miraban desde la ventana, aterrorizados, con los ojos llenos de lágrimas. La puerta roja se cerró con un golpe seco que resonó como un trueno final. Alejandro se quedó ahí, empapado hasta los huesos, golpeando la puerta y suplicando: «Mamá, ábreme, por favor». «Papá, lo siento». Pero nadie abrió. Nadie salió a buscarlo. Esa noche, con solo 13 años, se convirtió en un niño de la calle. Caminó horas bajo la lluvia hasta que el cansancio lo venció por completo. Las calles de Guadalajara parecían infinitas, frías, hostiles. Al final se refugió en un parque oscuro, usando un cartón grande que encontró en un contenedor de basura como techo improvisado. Se acurrucó contra una banca, abrazando las maletas como si fueran lo único que le quedaba en el mundo. El frío era insoportable. La ropa empapada se pegaba a la piel. Los dientes le castañeteaban sin control. Lloró hasta quedarse sin lágrimas, preguntándose una y otra vez por qué sus padres lo odiaban tanto. ¿Qué había hecho tan malo para merecer eso? ¿Por qué nadie me quiere?, se repetía en voz baja mientras la lluvia seguía cayendo. Durmió a ratos, despertando cada vez que un ruido lo asustaba. Perros callejeros, borrachos pasando, el viento moviendo las ramas. Al amanecer, con el sol saliendo débil, la realidad lo golpeó más fuerte. Nadie lo había buscado. No había patrullas, no había llamadas desesperadas. Para su familia, Alejandro ya era un recuerdo borrado. Se levantó con el cuerpo entumecido, el estómago rugiendo de hambre. Caminó hasta un mercado cercano y rebuscó en la basura detrás de los puestos. Pedazos de fruta podrida, pan duro, lo que fuera comestible. Ese día, lavó parabrisas en un semáforo por primera vez. Algunas monedas cayeron en su mano sucia. Alcanzaron para un bolillo seco. Los primeros días fueron puro shock. Dormía donde podía, bancas de plazas, portales de edificios cerrados, bajo puentes con otros indigentes. El hambre era constante, un dolor que te dobla el cuerpo y te hace ver todo borroso. El frío de las noches lo obligaba a caminar para no congelarse. Y el miedo. El miedo era lo peor. Miedo a los mayores que robaban a los niños de la calle, a las pandillas que reclutaban a la fuerza, a los policías que los corrían con golpes. Alejandro vio cosas que ningún niño debería ver. Chicos inhalando solventes para olvidar el hambre. Peleas violentas por un pedazo de cartón. Cuerpos tirados en las esquinas después de una sobredosis. Pasaron semanas así. Perdió peso rápidamente, las mejillas se le hundieron, la piel se le llenó de llagas por la suciedad. Se enfermó varias veces. Fiebres altas que lo dejaban delirando solo en la calle. Tos que no paraba. Diarrea por comer comida en mal estado. Muchas noches pensó en rendirse. Miraba los carros pasar a toda velocidad por las avenidas y se imaginaba que sería más fácil si uno no frenaba. ¿Para qué seguir luchando si nadie me quiere?, se preguntaba mirando el cielo negro. Pero cada vez que esa oscuridad lo envolvía, algo dentro de él se encendía. Una rabia profunda, un dolor que ardía como fuego. No les voy a dar el gusto de verme destruido. Voy a sobrevivir. Voy a demostrarles que se equivocaron. Los meses se convirtieron en una rutina de infierno. Aprendió las reglas de la calle. Dónde encontrar comida gratis cuando los mercados cerraban. Dónde dormir sin que te robaran las pocas cosas que tenías. Cómo evitar a los peligrosos. Se unió por momentos a otros niños en situación similar, compartiendo migajas y historias tristes. Pero la mayoría terminaba mal. Algunos en la droga, otros desaparecidos. Alejandro se prometió no caer. Guardaba esa rabia como combustible. Soñaba despierto con un futuro diferente, aunque parecía imposible. Y aun cuando parecía que no había salida posible, que la oscuridad lo había tragado por completo, llegó el primer milagro en la vida de Alejandro. Un día de lluvia fuerte otra vez,
Estaba lavando parabrisas en una esquina concurrida de Guadalajara. El agua caía sin piedad, empapándolo hasta los huesos, pero él seguía ahí, con la esponja en la mano, limpiando vidrios por unas cuantas monedas. Una camioneta vieja se detuvo en el semáforo. El conductor, un señor mayor de unos 68 años, lo observó un buen rato desde adentro. Bajó la ventana y le preguntó: «Muchacho, ¿tienes hambre?» Alejandro, desconfiado al principio porque ya había aprendido que en la calle nada es gratis, asintió con la cabeza. El señor se presentó como Manuel, pero todos lo llamaban Don Manuel. Era viudo, dueño de un pequeño taller mecánico en las afueras de la ciudad. Le ofreció un plato de pozole caliente en su casa que quedaba cerca. Alejandro, con el estómago rugiendo y el frío calándole los huesos, aceptó. Esa comida caliente, después de meses comiendo basura fría, fue como un abrazo del cielo. Don Manuel no preguntó mucho al principio. Solo lo dejó comer en paz. Después, con voz calmada, le dijo: «Veo en tus ojos que has pasado por mucho. Si quieres, puedes venir al taller mañana. Te doy trabajo barrando y ayudando, a cambio de comida y un lugar seco para dormir». Alejandro no lo pensó dos veces. Al día siguiente se presentó temprano. Don Manuel no era rico. Vivía solo en una casa humilde al lado del taller, con herramientas viejas y clientes modestos. Pero tenía un corazón enorme. Le dio un catre en el cuarto de atrás, ropa limpia que había sido de su hijo fallecido años atrás, y 3 comidas al día. Por primera vez en meses, Alejandro durmió bajo un techo real, sin miedo a que lo robaran o lo corrieran. Don Manuel se convirtió rápidamente en la figura paterna que nunca tuvo. Le enseñó mecánica desde cero, cómo cambiar aceite, reparar frenos, diagnosticar ruidos extraños en los motores. Las manos trabajadoras nunca pasan hambre, le repetía. Pero don Manuel vio algo más en Alejandro: inteligencia y ganas de aprender. Todas las noches, después del trabajo, lo obligaba a sentarse con libros viejos y cuadernos que tenía guardados. El conocimiento es lo único que nadie te puede quitar. «Hijo», le decía con voz firme pero cariñosa. Alejandro, que había abandonado la escuela al ser echado, empezó a estudiar por su cuenta. Don Manuel lo inscribió en exámenes únicos para sacar la secundaria a distancia. Lo motivaba, lo corregía, lo felicitaba por cada avance. Le repetía una y otra vez: «Tú vales mucho más de lo que esos que te abandonaron te hicieron creer». Con don Manuel, Alejandro floreció. El taller se convirtió en su hogar, en su escuela, en su salvación. Aprendió disciplina, levantarse temprano, trabajar duro, ahorrar cada peso. No gastaba en vicios ni salidas. Todo iba a una caja que escondía bajo el catre. La rabia que llevaba dentro empezó a transformarse en determinación. Soñaba despierto con tener su propio taller algún día, con ser alguien importante. Don Manuel lo guiaba. «Paciencia y trabajo, hijo. Todo llega». Alejandro trabajaba de sol a sol en el taller. Llegaba al amanecer, barría el piso, organizaba herramientas, ayudaba a don Manuel con los clientes. Aprendía rápido. Pronto cambiaba llantas solo, diagnosticaba fallas en motores, reparaba transmisiones complicadas. Los clientes empezaron a pedirlo por nombre. «El muchacho sabe lo que hace». Don Manuel sonreía orgulloso, como si fuera su propio hijo. Por las noches, después de cerrar el taller, se sentaban en la mesa pequeña de la casa. Don Manuel sacaba libros viejos de mecánica, matemáticas, incluso de negocios que había comprado en mercados de segunda mano. Alejandro estudiaba hasta que los ojos le ardían. Sacó la secundaria por examen único con notas altas. Luego empezó la preparatoria abierta. Don Manuel lo motivaba constantemente. «No eres solo un mecánico, hijo. Puedes ser dueño, jefe, lo que quieras. Solo necesitas disciplina y paciencia». Alejandro ahorraba cada peso que ganaba. No compraba ropa nueva innecesaria, no salía con chicas ni amigos a divertirse. Todo iba a una caja metálica que escondía bajo su catre. Soñaba en voz alta con don Manuel: «Un día voy a tener mi propio taller grande con muchos empleados». Don Manuel asentía: «Y lo vas a lograr porque tienes fuego dentro». Los años con don Manuel fueron de sanación lenta. La rabia por el abandono no desapareció,
pero se transformó en combustible. Alejandro ya no era el niño asustado de la calle. Era un joven fuerte, responsable, con manos callosas y mente aguda. A los 17 años ya manejaba el taller solo cuando don Manuel se enfermaba. Los clientes confiaban en él. Empezó a leer libros de emprendimiento que don Manuel le traía de la biblioteca pública. Aprendió sobre administración, ventas, cómo tratar al cliente. La confianza crecía día a día. Cuando Alejandro cumplió 18 años, don Manuel organizó una cena sencilla pero especial: pozole, pastel comprado y una cerveza para celebrar. Le regaló un juego de herramientas profesionales nuevas, las mejores que pudo comprar. «Es hora de que vueles solo, hijo», le dijo con voz emocionada y ojos húmedos. «Has aprendido todo lo que te puedo enseñar aquí. La ciudad grande te espera». Alejandro sintió un nudo en la garganta. Don Manuel había sido su salvador, su padre verdadero. Se abrazaron fuerte. Al día siguiente, Alejandro empacó sus pocas pertenencias. Tomó el autobús a la Ciudad de México con los ahorros, acumulados unos cuantos miles de pesos, y el corazón lleno de determinación. Dejó atrás Guadalajara, pero llevó consigo las lecciones de don Manuel gravadas para siempre. Na cidade de México, Alejandro começou do zero mais uma vez, mas agora com ferramentas, conhecimento y una determinación inquebrantable. Llegó con lo poco que había ahorrado, unos miles de pesos, el juego de herramientas que don Manuel le regaló y un sueño que ardía más fuerte que nunca. Alquiló un local pequeño y oscuro en un mercado de refacciones usadas, en una zona llena de talleres y competencia feroz. Dormía allí mismo, en un colchón viejo sobre el piso, para ahorrar cada centavo de renta. Trabajaba de 16 a 18 horas al día. Compraba piezas usadas, las limpiaba, reparaba y vendía con ganancia mínima al principio. Los primeros meses fueron duros, como volver a la calle en cierto modo. Días enteros sin vender nada. Clientes que regateaban hasta el último peso. Proveedores que no daban crédito a un joven desconocido. Comía tacos baratos en la esquina, ahorraba hasta para el transporte. Pero Alejandro no se rindió. Aplicaba todo lo que don Manuel le enseñó: honestidad con los clientes, calidad en el trabajo, precios justos. Poco a poco, la gente empezó a recomendarlo. El muchacho del local chiquito arregla bien y no engaña. Los clientes regresaban, traían amigos. Reinvertía todo. Compraba mejor mercancía, arreglaba el local, ponía un letrero sencillo. Abrió un taller adjunto para reparaciones rápidas. Contrató a su primer empleado, un chico joven de la calle, como él había sido, al que le dio oportunidad, comida y un sueldo digno. «Tú puedes salir adelante como yo lo hice», le decía. El negocio creció lento pero constante. A los 21 años tuvo su primer golpe de suerte. Un proveedor grande vio su dedicación y le ofreció crédito. Con eso expandió rápido, mejoró el inventario. Compró herramientas nuevas, empezó a vender llantas y accesorios. A los 23 años ya tenía 5 talleres y tiendas de autopartes. Capacitaba a su personal, innovaba con servicios express, trataba a todos con respeto. El éxito empezó a llegar como una ola. Contratos con flotas de taxis, sucursales en otras zonas de la ciudad. Se convirtió en millonario. Compró un departamento en una zona mejor, autos cómodos, pero nunca olvidó la humildad. Ayudaba en silencio a niños de la calle, recordando su propio dolor. Y en lo más profundo, nunca olvidó esa casa en Guadalajara, esa puerta roja que se cerró para siempre. La rabia se había convertido en motor. Planeaba el día en que regresaría, no por venganza, sino para cerrar el ciclo, para que vieran con sus propios ojos lo que habían perdido. 10 años después de aquella noche bajo la lluvia, Alejandro regresó a Guadalajara. Ya no era el niño asustado con maletas rotas. Era un hombre de 23 años, elegante en un auto de lujo, con una empresa que valía millones y empleados que lo respetaban. Pero no volvió por ostentación. Volvió para cerrar la herida que nunca sanó del todo. Antes de tocar esa puerta roja, investigó en silencio. Sus padres seguían viviendo en la misma casa modesta, ahora más vieja y descuidada.
Roberto había perdido el empleo en la fábrica por problemas de alcohol. Trabajaba en changarros eventuales. María limpiaba casas ajenas para complementar. Los hermanos menores, ahora adolescentes, estudiaban con becas precarias. La familia que parecía perfecta se había desmoronado poco a poco. Deudas, discusiones constantes, arrepentimiento silencioso. Alejandro estacionó frente a la casa un domingo por la tarde. El corazón le latía fuerte, una mezcla de rabia antigua y algo nuevo, compasión. Tocó la puerta con calma. María abrió más envejecida, con el cabello gris y ojos cansados. Lo miró sin reconocerlo al principio. «¿En qué puedo ayudarle, señor?» Alejandro respiró hondo. «Mamá, soy yo, Alejandro». Ella palideció, las manos le temblaron, lágrimas instantáneas. «Hijo mío, Dios mío». Lo abrazó con fuerza, sollozando como si el tiempo no hubiera pasado. Roberto salió del interior, atraído por los gritos. Lo vio y se quedó congelado. El hijo que echó a la calle ahora era un hombre exitoso. Traje impecable, mirada firme. «¿Qué quieres aquí?» Vance preguntó con voz ronca, mezcla de vergüenza y defensa. Alejandro no gritó. Habló calmado. «Vine a verlos. A cerrar esto de una vez». Entró a la casa que lo rechazó. Los hermanos lo miraron asombrados, sin saber bien qué decir. Sentados en la sala vieja, Alejandro contó su historia sin reproches. La calle, el hambre, don Manuel, el taller, el éxito. Mostró fotos de sus negocios, de la vida que construyó solo. María lloraba sin parar, pidiendo perdón una y otra vez. Roberto bajó la cabeza, los ojos rojos. «Me equivoqué, hijo. El alcohol, la rabia. Perdí lo más valioso». Por primera vez admitió su error. Alejandro sintió el peso levantarse. No era venganza, era liberación. «No vine a humillarlos. Vine a decirles que sobreviví, que soy feliz, y que, si quieren, puedo ayudarlos». Ofreció apoyo, pagar deudas, becas para los hermanos, tratamiento para el padre, no por obligación, sino porque había aprendido que el rencor solo envenena al que lo lleva. Esa visita cambió todo. No fue un final de cuento perfecto, pero sí real. Reconciliación lenta, visitas ocasionales, ayuda discreta. Alejandro cerró el ciclo. La puerta roja que se cerró con violencia se abrió de nuevo, esta vez con esperanza. Los años siguientes fueron de reconstrucción lenta, no solo para Alejandro, sino para toda la familia. No fue un cuento de hadas instantáneo. El daño de una década no se borra de un día para otro. Roberto entró en rehabilitación con el apoyo económico de Alejandro. Dejó el alcohol paso a paso, con recaídas y avances. María recuperó algo de paz al ver a su hijo mayor exitoso y dispuesto a perdonar. Los hermanos menores terminaron la universidad con becas que Alejandro pagó en silencio, sin pedir reconocimiento. Alejandro no se mudó de vuelta a Guadalajara. Mantuvo su vida en la Ciudad de México, expandiendo su empresa, más sucursales, franquicias, incluso exportación de autopartes. Se casó con una mujer fuerte y comprensiva que conoció en un evento de emprendedores. Tuvieron 2 hijos, a los que crió con el amor que él nunca recibió de pequeño. Les enseñaba, el fracaso no define quién eres, lo que haces después sí. Ayudaba a su familia desde lejos, remodeló la casa vieja, pintó de nuevo esa puerta roja que tanto dolía recordar. Visitaba cada mes, compartía comidas, escuchaba historias. Roberto, ya sobrio, le pidió perdón formal una noche, con voz quebrada. «Fuiste el mejor hijo que pude tener, y yo el peor padre». Alejandro lo abrazó. «Ya pasó, papá. Ahora somos diferentes». Con el tiempo, Alejandro empezó a contar su historia en charlas motivacionales para jóvenes en riesgo. No por fama, sino porque sabía el poder de una historia real. «Si yo pude salir de la calle y del abandono, cualquiera puede», decía. Fundó una pequeña fundación, becas para niños abandonados, talleres de oficios como el que don Manuel le dio. Don Manuel, ya mayor, vio el legado de su hijo adoptivo y murió tranquilo años después, orgulloso. Hoy Alejandro mira atrás sin rabia. Esa noche bajo la lluvia fue el peor momento de su vida, pero también el que lo forjó. Entendió que el verdadero éxito no es el dinero ni los negocios.
Es transformar el dolor en algo que ayude a otros. Es perdonar para ser libre. Es demostrar que, incluso cuando te cierran la puerta en la cara, puedes construir una nueva y más grande. Si esta historia te tocó el corazón, si te hizo pensar en tus propias batallas, recuerda, tu pasado no define tu futuro. Tú decides qué hacer con el dolor. Suscríbete para más historias reales que impactan. Comparte esta con quien necesite esperanza. Y nunca olvides, siempre hay una luz al final, aunque la tormenta parezca eterna. Gracias por llegar hasta aquí. Tu vida también puede tener una reviravolta increíble. ¿Cuál fue la parte que más te impactó? Déjalo en los comentarios. Nos vemos en la próxima historia. A los 40 años, Alejandro ya era una figura reconocida en el mundo empresarial mexicano. Su cadena de talleres y tiendas de autopartes tenía presencia en varios estados. Revistas lo entrevistaban como el emprendedor que salió de la nada, pero él siempre corregía, no de la nada. Salí del abandono, de la calle, del dolor más profundo. Usaba su plataforma para hablar de resiliencia, de salud mental, de segundas oportunidades. Su fundación, Don Manuel, había ayudado a miles, niños rescatados de la calle, jóvenes capacitados en oficios, familias reconstruidas. Alejandro viajaba por el país, dando pláticas gratuitas en escuelas públicas y centros juveniles. No esperen que alguien los salve, decía. Sálvense ustedes mismos paso a paso. Muchos jóvenes le escribían meses después: gracias a tu historia, no me rendí. En casa la vida era equilibrada. Sus hijos crecían viendo a un padre presente, cariñoso, que nunca levantaba la voz. Les contaba versiones suaves de su infancia para que entendieran el valor de la empatía. Su esposa era su apoyo incondicional. Juntos decidían cada donación importante, cada nuevo proyecto social. Pero no todo era perfecto. Surgieron desafíos nuevos, competencia agresiva que copiaba su modelo, problemas económicos en el país que afectaron las ventas, incluso una demanda legal de un exempleado deshonesto. Alejandro enfrentó todo con la misma calma que aprendió en la calle, analizando, planeando sin desesperarse. Las tormentas pasan, repetía. Un día recibió una llamada inesperada. Roberto, su padre, había sufrido un infarto. Corrió a Guadalajara. En el hospital vio al hombre que una vez lo echó debilitado, pero sobrio y arrepentido. Pasaron horas hablando de verdad, sin máscaras. Roberto le dijo: gracias por no odiarme, hijo. Me diste la oportunidad de ser mejor padre, aunque tarde. Alejandro respondió: me diste la lección más dura, pero también la más valiosa. Roberto se recuperó. Ese susto acercó más a la familia. Alejandro entendió que el perdón no es un momento, es un proceso continuo, y que el legado no es solo dinero o empresas, es cómo impactas vidas, cómo rompes ciclos de dolor. Su historia seguía inspirando. El libro vendió cientos de miles de copias, se tradujo a varios idiomas. Jóvenes de toda Latinoamérica le escribían: tu reviravolta me dio fuerzas para seguir. Alejandro sabía que su viaje no había terminado. Siempre habría nuevos desafíos, nuevas personas que ayudar, pero ahora enfrentaba todo con paz interior. El niño que lloró bajo la lluvia se había convertido en un hombre que ilumina caminos ajenos. A los 42 años llegó la mayor prueba desde la calle. Una crisis económica golpeó México, inflación alta, caída en ventas de autos, proveedores quebrando. La empresa de Alejandro perdió 40% de ingresos en meses. Sucursales cerraron temporalmente, empleados preocupados, préstamos presionando. Por primera vez desde joven sintió miedo real. ¿Perdería todo lo construido con tanto sacrificio? No entró en pánico. Reunió a su equipo directivo. Pasamos por peor y salimos. Juntos lo haremos otra vez. Redujo su propio sueldo primero. Congeló despidos, renegoció deudas, implementó cambios, diversificó con servicios digitales, ventas online, alianzas con apps de entrega. Trabajaba más que nunca, pero con calma aprendida. La familia lo apoyó. Su esposa manejó las finanzas personales. Los hijos entendieron que papá está en una tormenta, pero la va a pasar. Llamaba a sus hermanos en Guadalajara para desahogarse. Roberto, ya recuperado, le decía: tú me enseñaste que se puede caer y levantarse.
Ahora aplícalo. La crisis duró 2 años duros. Vendió activos personales para mantener empleos. La fundación tuvo que reducir becas temporalmente, lo que le dolió más que las pérdidas financieras. Pero no se rindió. Usó el dolor para innovar. Creó un programa de capacitación interna que salvó cientos de puestos. Al final, la empresa no solo sobrevivió, salió más fuerte, más eficiente, con modelo híbrido que la competencia copió después. Alejandro entendió otra lección. El verdadero éxito no es nunca caer, sino cómo te levantas cada vez. Con la crisis superada, Alejandro valoró más lo intangible. Sus hijos eran adolescentes, les dedicaba tiempo deliberado. Viajes familiares, conversaciones profundas, les contaba más detalles de su infancia. No para victimizarse, sino para enseñar resiliencia. El dolor de ayer puede ser la fuerza de mañana, repetía. Su esposa y él renovaron votos en una ceremonia íntima, celebrando 15 años juntos. Ella le dijo: «Tú me enseñaste que el amor verdadero es elegir perdonar y construir cada día». Tuvieron un tercer hijo, una niña, símbolo de nueva vida tras la tormenta. La relación con Guadalajara se fortaleció. Roberto y María pasaban temporadas en la Ciudad de México. Los hermanos ya eran profesionales exitosos gracias al apoyo temprano. Reuniones familiares eran ahora de risas, no tensiones. Alejandro pagó un viaje para todos a la playa, algo que nunca tuvieron de niños. En la fundación amplió programas para familias en reconciliación. Invitó a Roberto a dar pláticas sobre adicción y redención. «Mi padre es prueba viva de que nunca es tarde», decía Alejandro. La vida le regaló equilibrio, éxito profesional estable, familia sólida, impacto social creciente. Entendió que la verdadera riqueza no está en el banco, sino en las personas que te rodean y en las que ayudas. A los 45 años publicó su segundo libro. No solo su historia, sino lecciones prácticas de superación. Incluía testimonios de personas ayudadas por la fundación. Se convirtió en bestseller nacional, recomendado en escuelas y empresas. Lo invitaron a programas de televisión, radio, podcasts. Siempre rechazaba glamour. «No soy héroe, soy sobreviviente que eligió no rendirse». Su mensaje resonaba especialmente en jóvenes de barrios marginados. La fundación recibió donaciones grandes, amplió alcance a más estados. Creó residencias para niños de la calle con talleres como el de Don Manuel. Alejandro visitaba personalmente, recordando su propia hambre. Recibió premios empresariales y sociales, pero el mayor reconocimiento fue cartas de desconocidos. «Tu historia me salvó del suicidio. Gracias a ti estudié mecánica y salí adelante. Esas valían más que cualquier trofeo». La prensa lo llamó el millonario de la calle. Él corregía: «Soy el hombre que transformó rechazo en propósito». A los 48 años, llegó el golpe más duro desde la infancia. María, su madre, falleció tras una enfermedad breve. Alejandro estuvo a su lado hasta el final. Ella le dijo débil: «Perdóname por no protegerte aquel día. Fuiste mi mayor bendición». Él respondió: «Me diste vida, mamá. Y me enseñaste, aunque duro, lo que no quiero ser». El funeral reunió familia extendida que no veía en años. Historias de superación llenaron el aire. Roberto, destrozado pero sobrio, le dijo: «Tu madre murió orgullosa de ti». Alejandro cayó en duelo profundo. Por semanas cuestionó todo, pero usó el dolor como antes. Escribió sobre pérdida y gratitud. Fortaleció programas de apoyo psicológico en la fundación. Salió más agradecido por cada día, por su esposa, hijos, por Don Manuel, incluso por el abandono que lo forjó. Entendió que toda experiencia, buena o mala, forma parte del camino. A los 50 años, Alejandro delegó dirección diaria de la empresa a sus hijos y equipo de confianza. Se dedicó full time a la fundación, que ya operaba en todo México y Centroamérica. Creó becas universitarias para hijos de padres en rehabilitación. Patrocinó documentales sobre superación real. Su historia se estudió en escuelas de negocios como caso de resiliencia extrema. Roberto vivió para ver nietos y el impacto de su hijo. Falleció tranquilo años después, reconciliado completamente. Alejandro viajaba dando conferencias internacionales.
Su mensaje era universal. No importa cuán rota sea tu historia, puedes escribir un final poderoso. Hoy Alejandro sigue vivo en cada persona que ayudó. Su legado no es solo dinero o empresas, es la prueba de que el ser humano puede transformar lo peor en lo mejor. Si llegaste hasta aquí, esta historia fue para ti, para recordarte que tu dolor actual no es el final, que el rechazo, la pobreza, el abandono pueden ser el combustible de tu mayor triunfo. Tú tienes el poder de escribir tu propia reviravolta, paso a paso, día a día. Perdona para liberarte. Ayuda para sanar. Nunca te rindas. Gracias por acompañar estas 15 partes. Si te impactó, comparte, suscríbete, comenta qué parte te llegó más. Tu historia también puede inspirar a alguien. Siempre hay esperanza.